Buenas, nosotras somos alumnas del IES Maldones, del profesorado de matemática. Este trabajo corresponde al área de geometría, eh, precisamente el tema es vectores. Yo soy Daniela Segretín. Luna Pamela. Y bueno, así vamos a comenzar a desarrollar. Bien. Para entrar en el tema, lo que queríamos hacer nosotras es explicar con un ejemplo simple y sencillo. Si por ejemplo yo digo, a ver, se ve, este felpa, yo señalo el felpa, ¿sí? Mi dedo estaría haciendo una especie de flecha, ¿sí? Entonces, este dedo empieza en un punto, termina físicamente, pero es como que se proyecta hacia un punto definido. Esto es lo que llamamos vector. Este dedo está ubicado en un lugar específico, por dar un ejemplo, a 30 centímetros del borde del pizarrón, levantándose otros 30 centímetros, por ejemplo, el origen de donde comienza el dedo, ¿sí? Eso vendría a ser nuestro vector. Ahora vamos a verlo más definida, el concepto más definido. Bueno, la representación gráfica del vector lo hacemos en un sistema de eje cartesiano y tenemos que el vector es la representación desde un punto que es el origen y de un extremo que vendría a ser el final del vector. La característica del vector podemos representarlas, tenemos tres características. El módulo que se da desde el origen hacia el extremo, la dirección que es dicha recta que contiene el vector y el sentido que nos indica la flecha, el sentido de la flecha. Y consideramos vector libre a todo el conjunto, por ejemplo, si nosotros hacemos otro vector que tenga el mismo sentido, el mismo módulo, en la misma dirección, podemos armar infinitos vectores que tengan las mismas características. Entonces, todo ese conjunto de vectores que tienen el mismo módulo, el mismo sentido y la misma dirección, son los que se llaman vector libre, el conjunto de todos esos vectores. Bien, ahora tenemos la posibilidad de escribir dos vectores, lo que se consideran equipolentes. Son dos vectores que tienen el mismo módulo, que tenemos acá, un vector equipolente a este sería este que está en azul, que tiene el mismo módulo que el rojito, la misma recta, o sea, la misma dirección, el mismo ángulo de amplitud para esta recta y para esta recta, y el mismo sentido, o sea que tienen la flechita que va para el mismo lado. Entonces decimos que dos vectores son equipolentes cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. No importa si tienen origen y fin en puntos distintos. Ahora lo que vamos a desarrollar es la suma de vectores. Como bien sabemos, la suma de dos o más vectores da como resultado un vector. Esta puede ser resuelta de forma analítica o ya sea también de forma representativa geométrica mediante gráficos. Mi compañera ahora va a explicar la suma. La suma algebraica, nosotros sabemos que un vector está compuesto por dos componentes. Su componente o su módulo con respecto al eje de X y su módulo con respecto al eje de Y. Entonces cada vector tiene sus dos componentes, el vector U, componente U sub 1, U sub 2 y el vector B, componente B sub 1 y B sub 2. Lo que se hace para sumar estos dos vectores es sumar la primera componente del vector U más la primera componente del vector B, como vemos acá. U sub 1 más B sub 1, y después tenemos la segunda componente del vector B más la segunda componente del vector B, también acá me confundí de U. Entonces U sub 2 más B sub 2. Y eso nos da como resultado un vector. Dentro de los vectores también encontramos lo que tendríamos que es el vector nulo. El vector nulo que tiene como origen de coordenada 0, 0. El origen y el extremo están representados por el par 0, 0. Y la representación gráfica del mismo sería un punto. Luego tenemos el vector opuesto, que son dos vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección, tienen el mismo origen, pero contrariamente el sentido. Luego tenemos el vector unitario, que es dicho vector el que se representa la unidad. Sería el origen y el extremo representan la unidad. El otro método que tenemos para la suma de dos vectores es el método del paralelogramo.
este es exclusivo para suma de dos vectores, que consiste en hacer coincidir los dos vectores en su origen y luego se traza un vector paralelo a este, que sería un vector equivalente porque tiene el mismo sentido, la misma dirección y el mismo módulo, y otro vector equivalente a este con el mismo sentido, dirección y módulo. Entonces, la suma de estos dos por el método de paralelogramo sería el vector resultante que va desde el origen de los dos vectores hasta el extremo de los dos vectores equivalentes que formamos, formando todo esto un paralelogramo. Luego tenemos también la combinación lineal, que es, nos da como resultado esa combinación lineal un vector resultante, que resulta de la suma de dos vectores multiplicado cada uno de ellos por un escalar. Otro de los cálculos que se puede hacer sobre los vectores es multiplicar un vector por un valor escalar, por un valor real. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este vector multiplicado por el escalar 2, sería el doble, o sea, se multiplica ese vector por el escalar. Vendría a ser, si nosotros decimos 2u, es el doble de este u. Si lo multiplicamos por un número negativo, lo que obtenemos es un vector con sentido contrario, ¿sí? En este caso el mismo módulo, pero sentido contrario. Y si vamos a verlo analíticamente, el procedimiento es 2 por un vector, entonces ese 2 lo multiplicamos por cada uno de las componentes del vector. 2 por u sub 1 y la segunda componente es 2 por u sub 2. Esa sería la manera también de multiplicar vectores por un número escalar. Mediante vectores también tenemos lo que es el método poligonal, que viene haciendo referencia a la suma, es el conjunto de la suma de varios vectores, los cuales tienen como condición, comienza donde tiene el origen y el extremo. Entonces el vector siguiente para la suma gráfica comienza en el extremo y así sucesivamente. Van formando una figura y la figura resultante, el vector resultante, es el que nos forma un polígono. Ahí quedaría representada lo que es el método poligonal. Ahora, hasta este momento lo que nosotras vimos únicamente es los vectores representados en el plano, pero también lo podemos representar en el espacio. Simplemente tenemos que aumentarle al eje de las X y al eje de las Y un eje perpendicular Z. Entonces, este vector, por ejemplo, el extremo del vector, este punto en el espacio, tiene coordenadas que si nosotros las proyectamos hasta abajo, paralelo al eje Z, lo encontramos en un punto del plano XY. ¿Sí? Este sería la coordenada del plano XY. Y este punto también tiene un equivalente en el eje de la Z. Analíticamente, el módulo de un vector está compuesto en el espacio por tres elementos. Entonces, el vector U está compuesto por el vector u sub 1, u sub 2, u sub 3, correspondiendo cada uno de ellos a los ejes, al eje X, al eje Y y al eje Z. Entonces, esa es otra manera de representar un vector, pero ya en el plano. Bueno, hasta ahí hemos tratado de definir, hemos tratado de ser lo más concisas y clara, esperamos que clara, con los conceptos de vectores. Estos conceptos también nosotros los vemos dentro de las materias de análisis matemático, de álgebra. Bueno, desde ya muy agradecidas por el tiempo y la predisposición para ver el video.